Hola amigos, en este video os hablaré en detalle de la plataforma de brokers Olymp Trade. Os contaré cómo empezar a trabajar con este broker y cómo podéis empezar a ganar con mis estrategias. En fin, poneos cómodos, el video será lo más útil posible, vamos allá. Así que amigos, mirad, ¿qué veis nada más abrir la plataforma? Es un gráfico, usted puede tener cualquier gráfico que desee, puede elegir como desee. Usted tiene 4 tipos de gráficos, y recomiendo el uso de velas japonesas para las estrategias básicas de negociación. Si quieres hacer scalping, entonces se recomienda operar en un tipo de gráfico lineal. Ver para empezar, te diré cómo trabajar con el tiempo de caducidad, la forma de establecer la cantidad de comercio y qué opciones tiene en este tipo de tan amigos. Mira, en primer lugar prestar atención al hecho de que aquí se puede establecer la cantidad de comercio. El importe de la operación depende de sus habilidades de negociación. Se recomienda abrir operaciones con no más del 5% de su saldo total. También usted tiene la oportunidad de establecer el tiempo de caducidad y el comercio en periodos, respectivamente. Usted elige un periodo de tiempo y por este periodo de tiempo que se abrirá un acuerdo. También una gran ventaja es que el corredor tiene transacciones seguras. Tengo un gran número de ellos amigos y ayudan mucho en el comercio. Por ejemplo, si no está seguro acerca de alguna de las transacciones, desea asegurarse, abra una transacción sin riesgo y, en caso de pérdida, recibirá su monto de regreso a su saldo. Aquí tenemos el botón para abrir una operación de compra. Aquí está el botón para abrir una operación de venta, mira, y también es muy fresco que hay un gran número de herramientas e indicadores para el análisis. Para un análisis completo, usted puede hacer todo el análisis dentro de la plataforma, porque hay suficientes herramientas aquí. Por ejemplo, hay todo tipo de medias móviles, Bollinger, zigzags. También osciladores, que se utilizan a menudo en el comercio por los comerciantes. Digamos, MACD y RSI. Es decir, todas estas herramientas están disponibles para usted puede utilizarlos. También las principales herramientas de análisis técnico son los niveles de soporte de resistencia, vertical, horizontal y así sucesivamente. Todas estas herramientas ayudan muy bien en el comercio y a aumentar su beneficio. También hay líneas de Fibonacci, con la ayuda de los cuales usted puede operar básicamente de acuerdo a Fibonacci y hacer muy buenas y exitosas operaciones. Al mismo tiempo se puede ganar durante mucho tiempo sin ningún tipo de pérdidas. Así que es una herramienta muy conveniente en este corredor. Así que, amigos, vamos a abrir algunas operaciones. En primer lugar vamos a necesitar un indicador. Operamos con la ayuda de estocástico. Ponemos el primer indicador y el segundo indicador. Preste atención a 2 medias móviles en el estocástico y hay un canal en el que el precio la mayor parte del tiempo está en el nivel de 80, la zona de sobrecompra, marca 20, la zona de sobreventa, respectivamente. A partir de estas marcas tenemos reversiones de precios. También presta atención a la segunda herramienta que te presentamos. Nos muestra los volúmenes de precios. Por lo tanto, cuando los volúmenes crecen, tenemos un guión en la parte superior. Cuando dibujamos un guión en la parte superior, significa que el precio se ha invertido, y en general, podemos abrir un trato de compra con usted. Ahora usemos el comercio sin riesgo y abramos una operación por 10 pesos en este punto. Amigos, si obtenemos un signo negativo, entonces la cantidad de 10 pesos simplemente volverá a nuestro saldo. Miren el resultado. Así que, amigos, nuestro trato se cerró en menos, pero sin embargo, la cantidad se devuelve en su totalidad al saldo, el acuerdo funcionó, y estábamos asegurados. Yo no estaba seguro de esta situación, pero abrí la operación. Como ejemplo miren amigos, abajo hay una serie de gráficos tipo Akinasi, este es un tipo de vela que muestra la tendencia general del precio. Digamos que tenemos una serie de velas rojas. Esto significa que tenemos una tendencia a la baja. Estos gráficos son muy convenientes y fáciles de hacer dinero en. También hay bares, estos son una especie de herramientas clásicas del mercado, pero el más común, por supuesto, son las velas japonesas. Para analizar, así que chicos, vamos a pasar al siguiente activo, vamos a abrir una nueva operación, y vamos a abrir una operación sin riesgo también.
Ahora quiero mostrarles que este es un gran bono de ganancia. En consecuencia, usted no toma ningún riesgo, usted hace una predicción, se puede dudar, pero se abre un comercio. Vamos a abrir un comercio libre de riesgo por 100 pesos. Amigos, en este momento abrimos un comercio libre de riesgo para comprar y esperar el resultado. Incluso si este comercio se cierra en más, obtenemos un buen beneficio, pero por desgracia perdemos el comercio libre de riesgo, porque el comercio libre de riesgo funciona si su pronóstico es erróneo. Esperando el resultado. Así que, amigos, mirad, nuestro trato resultó no ser rentable, pero el importe total del trato se devolvió íntegramente al saldo. En consecuencia, el trato sin riesgo se ha agotado. Pero tú y yo no perdimos nada, nos quedamos exactamente al mismo nivel. Esto es lo que es notable acerca de la plataforma de negociación Olymp Trade, así que amigos, únete, el enlace al corredor está en la descripción. También el enlace a mi Telegram también está en la descripción, amigos. Gracias por ver. No se olvide de suscribirse a Telegram. Hasta pronto.